¿Es para allá o para allá? Para allá. Perfecto. Esto se me ha caído. ¿Tienes mi nombre? Está en... Ah, bien. ¿Te vale la española? Sí, ¿no? Soy español. Está tranquilo esto, ¿no? ¿No? Está tranquilo, ¿no? Me encuentro en la Mosquitia, el que llaman el Amazonas de Centroamérica. Llegué aquí tras un memorable viaje en lancha, que acabó en una noche larga y un tanto emocionante. Cuidado. Pero lo cierto es que desde que puse un pie y 2 ruedas en Puerto Lempira, supe que había merecido la pena. La Mosquitia es un lugar sin duda especial, por lo aislado que está del resto del mundo y por lo espectacular de sus paisajes, pero también es cierto que ha sido y es punto importante para el narcotráfico, razón por la cual la zona está bastante militarizada. ¿Tiene revisión de este? ¿Cómo revisión? Es española, la moto. Y en eso ando, retenido en un retén militar rutinario, entre silencios incómodos y admiración por mi moto. ¿Qué marca? BMW. ¿Ah? BMW. Color negro, ¿eh? Negro sí, negra y roja. Ah, de negra, ¿no? Está bonita, ¿no? ¿Tenemos una marca? BMW. Bien, ¿les gusta? Aguas Vila, es el final del camino. ¿Y se puede llegar hasta ahí? ¿Yo puedo llegar con mi moto? ¿Pero está peligroso o no? Hay militares. Allí hay militares al llegar. Pero hasta allí no hay... Es que la gente habla, pero no, está todo tranquilo, ¿no? Gente mala no hay. No, está súper tranquilo. Perfecto. Pues igual mañana voy. Muchas gracias, ¿eh? Que tengan buen día. Gracias. Que les vaya muy bien. Perfecto. La verdad es que el testimonio de los militares no me dice mucho, ni para un lado ni para el otro. Quedan 100 kilómetros hasta el final de esta carretera y ya no hay más. Ahí termina la carretera, quiero decir. Yo quiero llegar ahí, por supuesto. Entonces todo el mundo me dice, no, esto es peligroso y tal. Antiguamente debió de estarlo, porque aquí hubo una época muy jodida con el tema del narco. Quizás estuvo difícil en esa época, o peligrosa, o complicada, no sé. Pero yo creo que ahora no. Pero bueno, vamos a ir. Voy a seguir averiguando, obviamente, pero yo quiero llegar hasta allí. Son 100 kilómetros. Sea lo que sea, será mañana, porque el objetivo para hoy es llegar a Mávita, una reserva de guacamayos, el ave símbolo del país, que desde hace años está en peligro de extinción. Y por lo que sé, este es el único sitio en el que puedo encontrar o una cabaña para dormir o un lugar vigilado en el que acampar. Y aunque el entorno da para poner la tienda libremente en cualquier rincón, las recomendaciones son que no lo haga, porque puede haber trasiegos nocturnos no muy amigables. Vaya derrapada, porque me lo comía, ¿eh? Este tipo de advertencias suelen ser exageradas, pero en este caso no sé por qué, pero me da que es mejor tenerlas presentes. Muy bonito, todo esto está reforestado. La situación de la zona ha mejorado en los últimos años, sin duda, pero estamos en zona considerada como roja. Y de hecho, a partir de aquí hacia el norte, una vez pasado Rus, el primer pueblo realmente desde que hemos salido de Puerto Lempira es Rus. apenas vive gente porque en los años malos tuvieron que huir. Antes de Rus está la reserva esta a la que quiero ir. Habrá un cartel o algo, ¿no? Vamos. Qué bonito, ¿no? ¡Guau, qué espectáculo! Dicho todo esto, centrémonos en lo importante, que sin duda es que estoy recorriendo el que llaman el Amazonas centroamericano y con mi propia moto. Un lugar único al que me ha costado mucho llegar y que sin duda me va a crear un recuerdo inolvidable, de esos que aumentan el patrimonio.
whisper your words like secrets written in an old moleskin. Últimos minutos, no sé, igual queda una hora de luz. Oh, something ain't right. ¡Qué maravilla, qué maravilla! You straighten my shirt, wearing the skirt that my mother gave to Me han dicho que ahí donde voy hay cabañas para quedarme, no sé cómo serán. También puedo acampar. kiss on the side of your neck. I feel. Charco, charco, charco. Turn off the lights, the stars in the sky are turning so clear. Something ain't right. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? No, la gasolina que me quedé. ¿Cuántos queda? ¿Mucho? Allá subí. ¿Sí? ¿Queréis un poco de gasolina? Tiene. Sí, por supuesto. Hay una reserva ahí, ¿no? Que... Sí, Mávita. Mávita, sí. Ya queda poco, ¿no? Sí, queda poco de aquí, por eso usted cuando vaya, ¿Sí? hay un rótulo ahí, Mávita, A la derecha. a la derecha. Sí. Perfecto. Ya queda poquito. Queda poco de aquí. En la carretera todo el mundo en la calle, Sí. todo el mundo se ayuda. ¿Con eso llegan? Con eso yo creo que sí. ¿Sí? llega. Llega. Ah, ya está casi. ¡Vamos! ¡Vamos! Puede ser, sí. Nos vemos. Venga, cuídense mucho. Gracias. Qué maravilla es esto, ¿eh? Esto es lo mejor del viaje. Que te ayuden y ayudar. En serio. Me he puesto súper contento. Bueno, estos chavales me han dicho que estaba ya cerca. Hay un cartel a la derecha. Busco un cartel a la derecha que indique el camino a Mávita, porque en ninguno de mis mapas aparece indicado. Y desde este momento, que conste que esta es mi única preocupación, encontrarlo y llegar antes de que se haga de noche. Vamos. ¡Opa! Ups. Lo malo de aquí es que si me pierdo y no encuentro el desvío o lo que sea, no sé ir. O sea, quiero decir, no tengo a quién preguntar. Ahí hay un camino clarísimo a la derecha, pero no ponía nada, creo. Al final voy a llegar de noche, ya verás. No, por favor, no quiero llegar de noche. Venga, vamos a ver si aparece ya el cartel. Van cayendo los minutos y la luz, y a mí me empieza a entrar la duda de si me habré pasado. Pero vamos, que yo no he visto una triste indicación. Qué desastre, ¿no? Como me haya pasado ya. Hombre, los chicos decían que había un cartel, pero igual es que es increíble que no haya nadie a quien preguntar. Por fin aparece un cartel a la derecha. Hay un cartel aquí, pero es el mismo de todo el rato. Nada, falsa alarma. Durante todo el camino estoy viendo estos carteles que indican algo así como que estamos en una zona de protección de guacamayas, pero en ningún caso indican por dónde se va a Mávita. Pues... Y a todo esto queda muy poca luz. mala pinta tiene esto, ¿no? Se está haciendo de noche y no aparece el cartel a la derecha de la reserva. Pero ¿por qué me complico la vida así, joder? No sé qué era, pero casi me lo cargo. Puente, Llego al río. este es el río. Al otro lado está Rurrus, el último pueblo al norte. A partir de aquí la carretera sigue, pero no hay nada, tan solo un campo militar al final. Pues nada, la reserva no la hemos... O sea, me he pasado el cruce de la reserva. Confirmadísimo, me he pasado el desvío. Pero por fin, una noticia buena. No es un cartel, es mucho mejor. Son seres humanos a los que poder preguntar. Buenas tardes. ¿Hablan español? Mávita. Sí, ¿es para allá o para allá? Sí, para allá. ¿Antes del puente o después del puente? Del puente un poquito más para allá. Y a la izquierda. Sí. ¿Y hay algún cartel? Hacia adelantito, sí. Te podemos enseñar por dónde. Nosotros vamos para allá. ¿Van ustedes para allá? Sí. Ah, pues entonces les sigo. Sí. Vamos. Decido seguirles y que me indiquen bien, Pero está cerca ya, ¿no? porque ya no la puedo liar más. Un rótulo. Ah, ok. El rótulo. A la izquierda.
Las indicaciones son claras. Un poco después del puente, a la izquierda hay un cartel y un camino. Por allí. Si por ahí va este camino, se va directo a Mávita. Aunque por aquí usted solamente va aquí, ahí adelantito, aquí. Ahí está el cartel. Aquí adelantito, ahí está el cartel. Ahí va, mira, ahí está el cartel. Entonces usted entra por ahí. Ok, perfecto. Pero aquí adelantito. Ok, Si no bastante, poquito, solamente corre aquí, está poquito aquí. y ahí. Ahí. Gracias. Pues sí, va a ser el cartel que he visto antes, pero... O sea, no pone nada. Efectivamente hay un cartel y un camino a la izquierda, aunque no dice nada de Mávita. Bueno, pues será por aquí, ¿no? Otro camino no había, pero ahí no ponía Mávita. De hecho, no ponía nada. No. En serio que esto ya de verdad que parece una broma de mal gusto. El camino es un lodazal. Vamos, no me jodas. Berenjenal nocturno. Y no sé muy bien, pero creo que si me engancho ahí, no salgo. O sea, esto tiene una pinta de engancharse ahí. Esto más que barro está a medio punto de considerarse arenas movedizas. Pero ¿cómo me puedo complicar la vida así? De arenas movedizas. Bajo Esto es un pantanal que te cagas. Al fondo veo una luz tenue. ¡Hola! Ahí viene una luz. Bueno, no creo que venga sola. Uf, que esto es una movida. Ya os digo yo que viene alguien. Meterse por aquí sin saber dónde vas. O sea, se queda la moto aquí y duermo aquí. Bueno, duermo. ¿Quién demonios estará a esta hora en este camino? Viene por ahí alguien. Claro que pensándolo bien, lo mismo estará pensando él o ella. Ahí viene. ¿Hola? Hola. ¿Mávica es por ahí? Sí. ¿Y se puede pasar? Sí. ¿Pero por dónde? Si está todo lleno de barro. ¿De lodo? En medio se puede. ¿Usted cree? Ah, que es usted militar. No lo había visto, perdone. ¿Usted cree que paso seguro? Sí, estamos. ¿Sí? ¿Y ya Mávica está después? Sí, pues está cerca. Está cerca. Hay dos puentes. Hay dos puentes todavía. Puente para pasar. ¿Pero son buenos o no? O sea, ¿cabe mi moto? Sí, cabe, pero tal vez creo que otra calle sí pueda. ¿Otra mejor? ¿Hay otra mejor? Sí. ¿Dónde está? De este calle ¿Para allá? puede entrar. Mejor. Sí, mejor. Ok, pues voy a dar la vuelta. Vaya nochecita. En fin, parece que hay otro camino un poco más adelante. Así que sigo. Bueno, no me quedan cámaras prácticamente, entonces no se ha grabado nada, pero era un militar que estaba buscando señal telefónica. Me dice que por aquí hay un camino como mejor, a la izquierda, que es el que tenía que haber encontrado desde el principio. Vaya liada, ¿no? Un rato después llego a otro de esos carteles genéricos que no indican nada, pero sí que es cierto que hay un camino a la izquierda. A ver, aquí hay un cartel y ahí hay un camino, pero es igual que antes. Estos carteles están todo el rato, pero en ningún punto. Si este suelo estuviera acampable, Llegado a este punto tengo dos opciones. te metes aquí. Acampar en un lodazal y demasiado cerca de la carretera, La cosa es esconderse aquí. Aquí hay un camino. No sé qué hacer, ¿eh? o meterme por un camino que no estoy seguro dónde va, pero que es la última alternativa para encontrar la reserva. No sé si seguir un poco o ya renunciar y acampar. Pues a la parada por este camino. Es la única opción que tiene un poco de sentido. Hombre, no sé yo si a esto se le puede decir que tenga sentido, pero lo cierto es que dentro de este despropósito de noche me parece la opción menos mala. Total, por unos minutos más de moto no creo que pase nada. Uf. Bueno, me acabo de dar una hostia importante. No me he hecho nada, pero la moto se atraviesa, no sé. Bueno, sí lo sé. Ya van varios sustos así. Son los neumáticos, los TKC80, que tienen más mala fama. Y nada, bueno, esto está lleno de mosquitos, es lo malo, pero yo creo que es momento de acampar, ¿no? ¿Cómo me meto en estos líos así sin comerlo ni beberlo? Es que no hay ninguna indicación. O sea, estoy completamente perdido. O sea, sé que está para allá, pero ahora ya este camino se está yendo muy, muy para allá. Debería de bajar más virar hacia allá, que no sé exactamente qué es. A ver cómo mierda bajo la moto ahí.
Ya está en el camino, por lo menos. Bueno, voy a seguir un poco a ver si hay un sitio donde acampar. A ver si el camino debería de girar a la izquierda. Si no gira pronto a la izquierda, no es este camino. Última oportunidad. Si el camino gira 90 grados a la izquierda o algo similar, sigo. Si no, busco dónde esconderme y acampo antes de meterme en la boca del lobo. Porque la verdad, a saber dónde me lleva este camino. Un brusco giro a la izquierda me hace ilusionarme de nuevo y me olvido de acampar. Pero el camino empieza a descender considerablemente. Y en las zonas bajas aparece de nuevo el lodo. Es que es todo barro, ¿eh? Puta locura. No puedo con ella. Me resbalo. Estúpido. Toca descargarla. Joder. No la puedo levantar. Me resbalo. Esa parte es que está enterrada. Toca descargar. Bajo 2 bolsas y la saco del lodazal. Okay. Vamos a ver si puedo con la moto. Joder, tenía que haber acampado ahí arriba cuando me he caído, que era la zona alta. Bueno, seré capaz. Sí, sí. Perfectamente. Guay. Ahora, a ver si sale, claro. Esto es un lodazal. Qué locura, ¿no? Vamos. No agarra nada. Llevo la presión baja, pero no súper baja. Pero no me apetece nada ahora poner. Seguimos. Ahí hay luz. Ahí hay otra luz. Estamos llegando. Bueno, por fin. Casas, casas, casas. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Es usted? Muchas gracias, Me ha costado llegar, pero he llegado. Pero bueno, primero voy a comer unas sardinas, que es lo único que tengo. De verdad, ¿por qué me pasan estas cosas? O sea, yo no lo hago a propósito, te juro. Yo he salido dando por hecho que llegaban. No pasa nada. Así, así, así como Esto es Mávita, que es una reserva de guacamayas, o guacamayos, no sé cómo se dicen, igual son guacamayas y guacamayos, y guacamayes. Guara roja, también le llaman aquí. He dormido muy bien, la verdad. Y a ver si conozco a alguien y me cuentan cosas y te seguro que de aquí algo pasa que me lleva a otro sitio. La Reserva Natural de Mávita se encarga principalmente del cuidado y protección de la guara roja, pero bajo ese paraguas también se encargan de velar por su tierra, la mosquitia, amenazada desde hace años. ¿Qué tal, Wesley? ¿Trabajas aquí? Sí, aquí trabajo con las guacamayas. Yo soy el escalador de los nidos para examinar los polluelos. Bajamos, lo anillamos,
de todo un proceso, sí. Qué bonito. Sí. Así mi papá la fundó esta comunidad, sí. ¿Y de quién surge esta iniciativa de hacer esto? Una mujer, doctora Laura Kim Joyner, que es muy amable con nosotros y todavía estamos trabajando con ella y ella es la que nos tiene orientado y nosotros trabajamos. ¿Y por qué hay esta reserva? ¿Porque estaban en peligro de extinción? Sí, en peligro de extinción las guacamayas. Anteriormente teníamos en todo el territorio de Honduras, pero después se fue escaseando todas las especies. Ya se estaba desapareciendo, ya desde 2010 estamos trabajando bastante. Y de ahí comenzamos la comunidad a trabajar fuertemente para poderlo proteger. Y ahora solo se encuentra aquí en esta zona de Mávita. Y casi ya estamos teniendo bastantes resultados. ¿Y por qué estaban en peligro de extinción? Porque las robaban mucho para venderlas. Venían, la gente lo capturaban y vendía como un comercio. Por mucho robo, mucho saqueo de otras comunidades vecinas. Entonces, por esa razón se fue acabándose toda la especie, sí. Ahorita actualmente están robando los huevos, los polluelos y hay un poco de problemas, serie de problemas, sí. ¿Y a quién se lo venden? Chino que llega, compra los huevos, y trae hasta incubadora y lo lleva para allá y por eso hay mucho problema con el saqueo. ¿Y la ley es dura con los que roban o no? Sí es dura, pero normalmente la ley dice que hay que tener evidencia para juzgarlos, poder, claro. Y para poder, sí. Tenéis que atraparlos en el momento. Sí, en el momento, actuando. Pero los ladrones de guacamayas no son los únicos enemigos de la zona. Nosotros no solo guacamayas, sino que protegemos nuestras áreas también. También lo son, tanto o más, los que desforestan y especulan con la tierra. Ayer cuando venía había muchos carteles que ponía reforestación. Son ellos, están trabajando en el corte de madera. Ellos quieren aprovechar un poco de la madera también. Esa es la que dicen reforestación. Nosotros discutimos sobre eso o le llamamos la atención, ellos se sienten mal y ya viene la amenaza de muerte. Es muy peligroso para seguir protegiendo estas naturalezas. Vienen entrando ellos, acaparando, ubicándose y vendiendo terrenos, no solo ocupándolos, sino que ellos agarran tierra y después venden a sus compañeros y así vienen avanzando. Entonces, nuestro gobierno nada, no nos ha apoyado en nada, solo nos acompaña como ser las autoridades militares, ICF, pero solo acompañados. Nos está ayudando algunos ONG, allá de los amigos cooperantes internacionales de allá. En Mávita viven unas 100 personas y son prácticamente autosuficientes. Aunque claro está, tienen sus necesidades. Y pues nos dedicamos a la agricultura aquí. Nosotros cultivamos lo que es granos básicos, el arroz, frijoles, el maíz, la yuca, consumo propio y hay veces sacamos al mercado más allá, al Puerto de Lempira. Mire, hace falta mucho para la comunidad en sí, una escuela, una iglesia, pero también un centro de salud. Me he puesto todo al sol, como podéis observar, y me voy a poner a recoger la tienda. No sé qué voy a hacer. O sea, yo quería llegar al norte del todo, pero la gente me lo está desaconsejando. Esa ruta no me la recomiendan ustedes. No, la ruta de Aguas Vilas no la recomiendo porque la calle también está muy mal, mucho bache, mucho peligro. Por dos razones. Una, y en eso todo el mundo coincide, que el camino está hecho polvo, porque nadie va para allá. Y la zona también es una área muy peligrosa. Y dos, que puede haber narco. Y no se ve presencia de muchas personas, entonces... Antiguamente era una zona muy narco. Había una zona anteriormente peligro, le llamamos zona roja, que ahí nadie pasaba porque si llegaba alguien extraño decía que son los enemigos y ya lo pueden matar. Sí. Te disparaban. Ok, ahora está un poco mejor. Ahora está un poquito calmado, pero no como 50, no se ha calmado todo entonces. Bueno, pues estamos. Gracias. Sigo mi camino sin rumbo cierto.
Por el momento sé que voy a Rurrus, el último pueblo al norte, y desde ahí tendré que decidir si sigo o no a Huatzvila, donde todo el mundo me recomienda no ir, o si por el contrario bajo hacia el sur, a un pueblo llamado Leimus, frontera con Nicaragua. Pero lo cierto es que las cosas en Nicaragua no están muy amigables últimamente, especialmente para mí y para mis cámaras después de todo lo que sucedió tras el capítulo de mi amigo Agus. Esto es para intercomunicarme con otro piloto. Así que vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo, porque me temo que se avecinan días de fuertes emociones.